Saludos, en esta ocasión mi compañera Vanessa del Pilar Prieto y su servidor Ever Escobar hablaremos acerca de un problema de aprendizaje en específico. Nos gustaría empezar por definir qué es un problema de aprendizaje. Bueno, todos los que estamos involucrados en el desarrollo del proceso educativo manejamos habitualmente la expresión problemas de aprendizaje como si se tratara de un término común y corriente que no necesita mayores explicaciones. Pero la realidad es otra, puesto que estamos hablando de uno de los aspectos más controvertidos y probablemente menos comprendidos de la educación del hombre y que reviste cada vez mayor importancia. La idea de que algunos niños y adolescentes padecen algún problema de aprendizaje no es nada nuevo, aunque la expresión se empezará a usar allá por los años 60. Lo que ocurre es que en nuestro mundo actual los problemas de aprendizaje ya presentan la principal categoría dentro de la educación especial, considerando la cantidad de personas que sufren y los presupuestos gubernamentales destinados a su atención. Tan solo en los Estados Unidos de América, los expertos aseguran que diariamente se suman a los ya existentes numerosos casos de escolares que presentan algún tipo de dificultad de aprendizaje. En términos generales, se entiende como problema de aprendizaje el trastorno de uno o más procesos psicológicos básicos relacionados con la comprensión o el uso del lenguaje. Así que este se ha hablado o escrito y que se puede manifestarse como una deficiencia para escuchar, pensar, hablar, leer y escribir, deletrear o realizar cálculos aritméticos. Se originan por problemas perceptuales, lesión cerebral, difusión cerebral mínima, dislexia y afasia del desarrollo, entre otras causas. Otra causa, tenemos la discapacidad de impedimento. Para detectar con mayor seguridad los problemas o incapacidades que pueden interferir con el aprendizaje, hay que establecer en primer lugar la diferencia entre una discapacidad y un impedimento. Una discapacidad consiste en la falta de habilidad o incapacidad para realizar una función específica, como ver, oír o caminar. Un impedimento es una desventaja en una situación particular y en ocasiones como resultado de una discapacidad. Por ejemplo, el estar ciego, discapacidad visual, se convierte en un impedimento a realizar tareas que requieren de la vista, pero deja de serlo si las actividades que se desarrollan solo necesitan del oído o del tacto. Es importante la identificación de niños con problemas de aprendizaje. Los niños con problemas de aprendizaje no están perturbados emocionalmente, no tienen desventajas culturales, no son retrasados mentales, no están lisiados de manera visible, ni tampoco hay impedimentos visuales o auditivos. Simplemente no aprenden como los demás niños ciertas tareas básicas y específicas relacionadas con el desarrollo intelectual y los aspectos académicos. Van mal o muy mal en la escuela. Los maestros se quejan por su falta de aprovechamiento y los padres se desesperan. Aunque los gobiernos de muchos países disponen de programas dedicados a niños con retraso mental, perturbaciones en el habla y la lectura, alteraciones emocionales o impedimentos ortopédicos, aún subsisten confusiones para determinar la frontera entre los problemas de aprendizaje puros y otro tipo de limitaciones. Inclusive la nomenclatura utilizada y su interpretación ha dificultado el establecimiento de normas e identificaciones precisas. El niño con problemas de aprendizaje es un niño excepcional que requiere atención excepcional, ya que se trata de seres humanos con rasgos físicos, características mentales, habilidades psicológicas o conductas observables que difieren significativamente los de la mayoría de cualquier población determinada. Incluso comprenden a los individuos superdotados. Son muchos los casos de escolares que hacen grandes esfuerzos y su trabajo es aceptable en la mayoría de las asignaturas. Su trato es agradable y se llevan bien con sus compañeros, pero son incapaces de deletrear su escritura, no respetan los renglones, invierten letras, tienen problemas para identificar los números o confunden las palabras. Otros, siendo brillantes, talentosos, motivados, con gran facilidad de adaptación y bastantes conocimientos en muchos temas, carecen de capacidad matemática. Y también tenemos aquellos que presentan problemas de conducta que influyen negativamente en su aprovechamiento. Tenemos, por ejemplo, trastornos de articulación. Es cuando se sustituye un sonido por otro, cala por cara, o distorsión de un sonido, chine por cine.
O un sonido agregado, nadie por nadie. Omisión de un sonido, juga por juega, pero sin olvidar que la mayoría de los niños no dominan normalmente todos los sonidos hasta que pasan la etapa que va entre los 6 y los 8 años de edad. Tartamudeo aparece generalmente entre los 3 y 4 años de edad. No es claro su origen, pero provoca ansiedad y turbación a quien lo padece. Problemas de voz está considerado como un deterioro del habla y consiste en emplear un tono, calidad o volumen inapropiados, así como hablar en forma monótona. Trastornos del lenguaje oral. El niño no presenta indicios de comprender o utilizar el lenguaje espontáneo alrededor de los 3 años. Su lenguaje es diferente a su desarrollo, está retrasado en relación con niños de su misma edad. También puede ocurrir que el desarrollo normal del lenguaje se haya visto interrumpido por una enfermedad, accidente o cualquier trauma. En esta ocasión hablaremos acerca de la disfasia. La disfasia consiste en un trastorno funcional del lenguaje, donde no hay una alteración fisiológica o neurológica o sensorial. Como habíamos dicho antes, muchos de los niños con problemas de aprendizaje no son precisamente personas con un desajuste emocional o con una alteración o disfunción mental. Simplemente es un problema de percepción central que afecta los aspectos auditivos y motóricos del habla, determinando una mala percepción y emisión de esta. En cuanto al momento que afecta al niño, existe una gran controversia entre los especialistas. Algunos señalan que se manifiesta a partir de los 6 años, en tanto que otros sitúan su aparición a los 2 años. De cualquier forma, la realidad es que el lenguaje en desarrollo sufre una desorganización capaz de repercutir en su forma hablada, creando estructuras lingüísticas alteradas que llegan a funcionar como un sistema que impide el lenguaje oral evolucione y se transforme, o bien afectando el lenguaje escrito con trastornos como la dislexia, la disortografía. Los niños difásicos se caracterizan por el uso de un vocabulario reducido, impreciso. Utilizan el término esto para denominar objetos, por una organización sintáctica propia de niños de niveles de desarrollo lingüístico inferior. Las construcciones de oraciones son muy pobres, y por una organización del discurso desordenada y con ideas desarticuladas. Existen 2 tipos de disfasia. Disfasia adquirida. Se trata de una alteración del lenguaje hablado que se presenta como consecuencia de una lesión aguda del hemisferio cerebral dominante en un niño cuyo desarrollo lingüístico era normal. Cuando ocurre en menores de 8 o 10 años de edad, la recuperación es frecuente y en un máximo de 6 meses, pero no siempre, es completa, ya que aunque se logra la adquisición del lenguaje conversacional, no pasa por lo mismo con las habilidades verbales superiores como el manejo de conceptos, humorismo, metáforas, habilidades académicas, etc. En función de sus características, la disfasia adquirida presenta las siguientes variantes. Disfasia expresiva o motora. Se caracteriza por un trastorno expresivo del lenguaje hablado. En algunos niños esta alteración se encuentra a nivel silábico y fonémico. La emisión de las palabras se efectúa con esfuerzo. Se observan sustituciones, adiciones o repeticiones y aún prolongaciones en los fonemas o sonidos. Otra manifestación consiste en la simplificación de las formas gramaticales. Los niños omiten preposiciones, artículos, pronombres y conjunciones, empleando oraciones cortas a semejanza de la comunicación telegráfica. Aunque la comprensión del lenguaje oral es adecuada, hay un déficit significativo en la capacidad de repetición de las palabras y en la dominación de lo que le rodea. La escritura también se ve afectada. En función de sus características, los síndromes de disfasia del desarrollo son: síndrome de agnosia auditiva verbal. La manifestación principal de este síndrome, conocido también como sordera de palabras, es la incapacidad para la descodificación fonológica, que es el primer paso para la comprensión del lenguaje hablado. El niño prácticamente no entiende o entiende muy poco de lo que escucha y como consecuencia es mudo o presenta pocas emisiones del habla, con trastorno severo en la fluidez y la articulación. El desarrollo del habla es tardío y puede mostrar una regresión o estancamiento después de un pobre inicio. La sintaxis es rudimentariamente o no existe.
ya que habla con palabras aisladas. Si la dificultad no es asociada con el autismo, el niño desarrolla un lenguaje a base de señas y gestos. Este síndrome afecta la comprensión, la expresión y además presenta déficit articulatorio. Ocurre en afasia epiléptica y puede estar asociado a alteraciones electroencefalográficas prominentes y a lesiones bilaterales de las áreas asociadas auditivas. Síndrome de déficit mixto expresivo receptivo. Presenta la variedad más frecuente de las disfasias del desarrollo y casi siempre es el preludio de las dislexias. La comprensión es variable y siempre es mejor que la expresión, que incluso en ocasiones puede llegar a ser normal en situaciones de rutina. Hay retardo en la iniciación del habla, déficits en la fluidez, en la evocación de palabras y en el nombrado. El niño posee un vocabulario muy limitado y por ello emplea oraciones simplificadas, omitiendo artículos, preposiciones y conjunciones. Se observan también omisiones y sustituciones en fonemas. Algunas palabras son distorsionadas, formando neologismos. La articulación es deficiente. Con frecuencia el niño complementa la comunicación verbal con mímica y gestos. Ante la incapacidad para expresar lo que desea, siente frustración. Síndrome de disprasia verbal. La expresión verbal es extremadamente deficiente y fluctúa entre un estado de casi mutismo hasta la capacidad de articular palabras y oraciones cortas, por tanto distorsionadas debido a errores de las secuencias articulatorias, que hacen su lenguaje inentendible, excepto para sus familiares más cercanos. Algunos niños desarrollan un lenguaje rico en gestos y mímica y sus beneficios con el código de señales y con la lectura, pues a pesar de su expresión está muy afectada, su comprensión es buena. Síndrome de déficit en la programación fonológica. Se trata de niños con un lenguaje fluido, pero poco intangible. Saben lo que quieren decir y lo dicen en ocasiones, aunque tengan dificultad para formular el discurso. La estructuración de oraciones es buena, pero pueden omitir plurales y tiempos de verbos. La comprensión es buena y la iniciación del habla puede ser normal o retrasada. Síndrome de déficit léxico-sintáctico. Consiste en un retraso en la iniciación del lenguaje expresivo y persistencia en el abstracto expresivo y receptivo después de iniciada el habla. Síndrome de déficit semántico pragmático. El lenguaje de estos niños es fluido y frecuentemente verbórico. La síntesis y el complemento fonológico del lenguaje son normales, aunque por lo regular hablan en tercera persona. Su vocabulario puede ser extenso, sofisticado y muy formal. Como conclusiones, en la exploración del niño con disfasia se debe investigar 6 habilidades del lenguaje. El lenguaje hablado espontáneo, con un análisis detallado de los aspectos fonológico, sintáctico, semántico y pragmático, al igual que en su forma y en contenido. Habilidad para nombrar, denominación, considerando que todos los tipos de disfasia presentan un déficit en la habilidad para evocar una palabra deseada, para denominar objetos, colores, partes del cuerpo, etc. Habilidad para repetir, partiendo de palabras aisladas hasta llegar a oraciones de complejidad sintáctica creciente y observando si hay o no fluidez en la emisión de palabras, así como la presencia de parafasias fonémicas, semánticas o neologismos. Comprensión del lenguaje hablado, investigando la participación de los aspectos fonológicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos de la comprensión del lenguaje hablado. Se pueden utilizar cuestionamientos donde el niño explique lo que pide o en los que su respuesta sea sí o no. Lectura, tanto en voz alta como de comprensión, evaluándolas por separado, por si la disfasia ha afectado alguna de las dos. En la comprensión lectora se escribirá el nombre de objetos del entorno, pidiéndole al niño que los señale. Luego se escribirán preguntas de complejidad creciente cuya respuesta sea sí o no. Escritura, puesto que los trastornos de naturaleza lingüística son comunes en los síndromes disfásicos, para esto se solicitará al niño que escriba dígitos y letras aisladas, palabras y números multidígitos y oraciones de tamaño y complejidad creciente. Otro aspecto será pedir al niño que escriba libremente para analizar la forma, fluidez, extensión, el contenido y la selección de palabras semánticas. Es importante
que los maestros tengan la capacidad de identificar y poder llevar a cabo los ejercicios y las terapias correspondientes para que las personas o los niños con estos problemas de disfasia puedan superar fácilmente las situaciones que se les presentan con respecto a las dificultades de habla o interpretación del lenguaje hablado o escrito. Es importante que los padres se involucren de manera que puedan dar seguimiento, procurar los lugares propicios para que el niño se pueda desarrollar en un ambiente sano y libre de cualquier forma de estrés que lo pueda abrumar tanto emocional como físicamente, generar un espacio libre donde el niño se pueda desarrollar y que pueda realizar todas sus actividades académicas y donde el juego sea una forma de incorporar su aprendizaje y hacer de su experiencia de enseñanza y aprendizaje más agradable.